Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. En nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales, agradecemos al Canal Judicial este espacio para hablar de los temas más relevantes en la materia. El día de hoy vamos a hablar de la prisión preventiva oficiosa y para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Berta Alcalde, quien es profesora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bienvenida, Berta, muchas gracias por venirnos a hablar de este tema. Muchísimas gracias a ti, Luz María, por la invitación. Es un gusto estar acá. Berta, si te parece bien, vamos a hablar un poquito de antecedentes del concepto de prisión preventiva en México. Un poquito más adelante hablaremos de cuáles son los problemas que hay y las iniciativas que existen ahora para regular la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa como tal. Pero platícanos, antes que nada, es un poquito de historia de la prisión preventiva en México. Sabemos que hay un gran cambio en 2008 con la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, pero ¿cómo funcionaba a lo largo de la historia la prisión preventiva? Ok. Bueno, pues efectivamente, como tú lo mencionas, en 2008, y es un tema que muchos conocemos, se dio una reforma muy importante, una reforma constitucional muy importante que pretendía transformar el sistema de justicia penal en México. Esta reforma se fue implementando a lo largo de 8 años y no es hasta junio de 2016 en que entra en todo el país, ¿no? Tanto en las entidades federativas como en la federación, el sistema de justicia penal acusatoria. Entonces, pues primero, ahorita nos encontramos con un sistema que está en proceso de consolidación. Ahora, en relación a la pregunta que me haces, uno de los cambios más importantes justamente en la reforma de 2008 tiene que ver con el tema de la presunción de inocencia y la prisión preventiva. En el sistema anterior se abusaba de forma sistemática de la prisión preventiva. Y antes que nada es preciso aclarar de qué se trata la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una pena a los delitos. La prisión preventiva lo que es una medida cautelar. Es decir, es una herramienta con la que se cuenta. ¿Para qué? Para que el proceso pueda continuar. Es decir, en principio, para que el imputado, ¿sí?, una vez que es señalado porque probablemente cometió un delito, no evada la acción de la justicia. Es decir, no escape, ni obstaculiza el proceso, ni sea un riesgo para las víctimas o para la sociedad. Entonces, es una herramienta ¿para qué? Para que pueda continuar el proceso. Entonces, en el sistema anterior, la regla general era que cuando a ti te señalaban por haber cometido un delito, tú ibas a la cárcel. Sin importar si era grave o no. Ahora voy a ese tema. En principio no. En principio, la regla general era, a ti te señalan de un delito, tú vas a la cárcel, ¿no? Eso era como la regla general. Ahora, se estableció efectivamente, como tú lo dices, un catálogo de delitos graves, no en la Constitución, ¿no?, sino en los códigos penales, en donde se estableció un catálogo, una lista de delitos en los cuales tú no podías pedir la posibilidad de pagar una fianza y salir en libertad. Es decir, como regla general, tú ibas a la cárcel. Sin embargo, cuando era un delito que no era considerado como grave, que era realmente la minoría, entonces tú podías pagar una fianza y salir en libertad. Pero en principio la regla general es tú vas a la cárcel. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema ahí? El problema era que el juez realmente no podía valorar caso por caso cuándo tú podías obtener una fianza y cuándo no. Era el legislador quien decidía. Es decir, hay un catálogo de delitos, si tú caes en ese catálogo, tú vas a prisión. Si tú no estás en ese catálogo, tú puedes pagar una fianza. Realmente el juez no podía decidir caso por caso, ¿sí? Era el legislador quien decidía. Eso generó un problema muy grave de hacinamiento en las cárceles, un abuso, como te decía, sistemático de la cárcel, abuso de los derechos humanos de las personas que estaban privadas en su libertad. Y eso fue uno de los problemas que se buscó atacar con la reforma en 2008, que es una reforma que busca realmente garantizar muchos de los derechos que ya estaban contemplados en tratados internacionales de los cuales México es parte. Entonces, lo que se dijo en 2008 es, vamos a cambiar esto. La prisión preventiva, si nosotros estamos diciendo, la Corte ya había dicho que la presunción de inocencia era un derecho que regía en nuestro país, si nosotros estamos diciendo que te vamos a presumir como inocente, no podemos, como regla general, mandarte a la cárcel cuando te señalamos por cometer un delito. Entonces, lo que se hizo es transformar esto y decir, esto es la excepción. Excepcionalmente, tú te vas a ir a la cárcel cuando te señalemos por un delito. Y no nada más eso, lo más importante es, y va a ser el juez quien decida cuándo sí y cuándo no.
el juez tiene que ponderar distintas cosas, tiene que ponderar no nada más la gravedad del delito, la pena que estás enfrentando, que es un factor importante, pero no es el único, sino también, por ejemplo, tiene que valorar tu comportamiento dentro del proceso. Si tú, por ejemplo, trataste de escapar a la hora que te iban a detener, es un factor importante a considerar. Si tú fuiste citado al Ministerio Público antes y no fuiste a estas entrevistas, bueno, pues eso genera que el juez vea que hay un riesgo importante de que tú ya no vayas a las audiencias. O en el tema de riesgo a las víctimas, si tú amenazaste a algún testigo, a alguna víctima, bueno, ese es un factor importante que el juez tiene que considerar para decidir si aplica la prisión preventiva u otra medida cautelar. Es decir, se tiene que hacer una evaluación caso por caso. ¿Quién lleva esta información? ¿Quién lleva estos datos ante el juez? Esta información la lleva el Ministerio Público en la primera audiencia, no esa era la idea. Entonces, en una audiencia, justo el sistema de lo que se trata, la transformación más importante es que ahora tenemos audiencias frente a un juez. Entonces, la idea es, en una audiencia, el Ministerio Público justifica ante el juez y dice, su señoría, es un riesgo que esta persona esté en libertad. ¿Por qué? Y ahí pueden entrar distintos factores, lo que te decía. Bueno, en principio, el delito es grave y está enfrentando una pena alta. Si tú enfrentas una pena alta de 20, 30 años de prisión, pues es probable, ese es un incentivo para que tú evadas la acción de la justicia. Pero no nada más eso. Además, esta persona fue citada, no asistió, inventó un domicilio, por lo cual hay un riesgo latente de que escape, de que evada la acción de la justicia y se solicita de manera justificada la prisión preventiva. También está el tema de la víctima, ¿no? Es importante proteger a las víctimas y este es otro de los motivos por los cuales se puede dictar prisión, ¿no? Efectivamente, ese es otro factor, es decir, otro de los factores a considerar es el riesgo que se pueda generar a la víctima. No obstante, hay también otras herramientas que son las medidas de protección a las víctimas que se pueden aplicar, que no necesariamente son la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva no necesariamente garantiza la protección a las víctimas, ¿no? Una persona puede ordenar, por ejemplo, un miembro de un cártel, pues puede ordenar simplemente que se le amenace, que se le haga daño. Es decir, el hecho de tenerlo en prisión preventiva no garantiza su protección. Pero sí, ese es otro de los factores que se consideran. Pero entonces, volviendo a la transformación, se cambió de la regla general a la excepción y así se estableció en la Constitución. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional. Y aquí hay otro punto bien importante que hay que mencionar. Parte de la transformación era, en el sistema anterior, para que a ti te puedan dictar un auto de formal prisión, al Ministerio Público se le exigía probar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Es decir, se le exigían muchas pruebas, se le exigía un estándar probatorio muy alto. Era difícil para el Ministerio Público poder probar y poder obtener un auto de formal prisión. Y lo que se hizo acá, y esto es muy importante por el tema del desajuste que se puede crear, es vamos a bajar el estándar. Ministerio Público, tú únicamente tienes que presentar indicios en este momento. Indicios para que yo te pueda vincular a proceso a esta persona. Y si tú lo ves, entonces es importante las dos cosas. La prisión preventiva es de carácter excepcional y por eso yo te bajo el estándar probatorio. ¿Por qué? Porque antes, como se le exigía tanta prueba al Ministerio Público, en el proceso realmente lo más importante era la averiguación previa. Tú te estabas jugando todo en la audiencia constitucional antes siquiera de que iniciara el proceso. Entonces, buena parte de las pruebas, realmente toda la importancia del proceso penal se daba ¿dónde? En la averiguación previa. ¿Por qué? Porque tú le estabas exigiendo un estándar al Ministerio Público prácticamente de sentencia. Y los tiempos, ¿no? Porque ahora se da el tiempo para investigar, que claro, ahí es donde va la carga. Exactamente. Entonces ahora la lógica es esta. La prisión preventiva no es en automático, ¿sí? Va a ser solo en casos excepcionales y la primera audiencia únicamente va a permitir que continúe la investigación. En casos excepcionales se va a aplicar prisión preventiva, pero la investigación todavía va a continuar. Todavía se van a dar 6 meses de investigación. Entonces te voy a exigir menos Ministerio Público, ¿sí? Para que yo pueda vincular a proceso. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si ahorita mantenemos un catálogo de prisión preventiva de oficio y lo aumentamos, pero tenemos un estándar probatorio más alto, ¿qué va a generar? Lógicamente, que vayan más inocentes a la cárcel. ¿Por qué? Porque con meros indicios yo te puedo mantener más de un año en la cárcel, que es en promedio lo que puede durar el proceso antes de llegar a un juicio oral. Realmente es muy grave. Entonces, se da esta transformación a esos dos niveles, ¿no? La idea es, lo importante es el juicio, lo importante es el proceso, la prisión preventiva
tiene que ser excepcional, ¿no? Y por qué también, claro, por un tema de no abusar de la prisión preventiva y respetar los tratados internacionales. Ese es básicamente el cambio que se da de un lado a otro, en automático, y ahora es el juez quien decide. Quisiera preguntarte de los tiempos. O sea, en el sistema anterior, en el mixto inquisitivo, ¿había un límite de tiempo de prisión preventiva? Ahora lo hay. Este año que me decías que puede durar el proceso, ¿es como un límite de tiempo de prisión preventiva? Efectivamente, ese es uno de los cambios, no necesariamente el más importante. Ahora la Constitución establece un límite temporal de 2 años. ¿Y antes no había? Y antes no había ese límite temporal. Entiendo que ese no es uno de los cambios que se está planteando, de las reformas que se están planteando, pero sí, ese es otro de los cambios muy importantes. Es decir, era tan sistemática la prisión preventiva que había gente que estaba 5, 6 años en prisión preventiva sin que un juez dijera que es culpable. Realmente era muy grave, realmente se abusaba mucho de esta herramienta, que es el riesgo que corremos, ¿no?, si volvemos el esquema. Ahora, podrán decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con esto del listado de delitos graves? Que creo yo que es una confusión que se ha generado mucho. En primera, lo que hay que decir es, como ya dije, en el sistema acusatorio no existe esto de los delitos graves en donde el juez, sí, en automático, tiene que mandar a una persona a prisión preventiva. El juez es quien decide. No obstante esto, efectivamente se mantuvo en la Constitución y eso deriva de una negociación que se dio durante varios meses entre personas que buscaban un derecho mucho más punitivo, ¿no? Y personas, sobre todo la sociedad civil organizada, ¿no? Y muchos legisladores que buscaban más bien respetar los derechos humanos de los imputados y crear un sistema efectivo y eficiente, pero sin necesidad de violentar el debido proceso. Entonces se da ese debate y al final se decide, en mi opinión, fue un error grave que ahora estamos viendo sus consecuencias, se decide mantener en la Constitución un catálogo de delitos, ahora no en la ley, sino en la Constitución. ¿Por qué en la Constitución? ¿Por qué en la Constitución? Porque para establecer una excepción a un principio constitucional, tú necesitas establecerlo en la Constitución. ¿Sí me explico? Es decir, una ley no puede establecer excepciones a principios constitucionales. Claro. Entonces, lo que se dijo es, tenemos el principio de la prisión preventiva es excepcional, de presunción de inocencia, entonces establecemos en la misma Constitución un catálogo de delitos, que no es catálogo de delitos graves como antes, no es la gran lista que teníamos antes, un catálogo mínimo, dijeron, ¿no?, de los delitos más graves, para que en esos casos sí el juez no pueda permitir la libertad. Un error grave, porque como se dijo en ese momento, si nosotros manteníamos ese catálogo ahí, además de que rompe totalmente la lógica del proceso, en donde es el juez quien decide cuándo se aplica la prisión preventiva, además de eso, la tendencia iba a ser, como lo estamos viendo ahorita, aumentar ese catálogo. ¿Por qué? Porque es lo fácil, ¿sí? Es lo que ve todo el mundo, es decir, es la herramienta más fácil para luchar, entre comillas lo digo, porque realmente no se logra nada con la impunidad, con el reclamo social. ¿Sí? Entonces se mantiene ese catálogo, entonces el juez en esos casos efectivamente no puede otorgar la libertad y forzosamente tiene que aplicar la prisión preventiva de oficio. Pero no es el catálogo de delitos graves, porque todos dicen aumentar la lista de delitos graves, no. Que también hay una opción, ¿no? Hay propuestas de que vuelvan al catálogo de delitos graves, pero no, ahora hay algunos delitos en este pequeño catálogo como delincuencia organizada, como secuestro, violación, homicidio, no, delitos cometidos con armas de fuego. Es decir, hay un catálogo importante ahí en los cuales el juez no puede decidir, lo cual es totalmente indebido. Es decir, rompe la lógica de las reglas del sistema acusatorio, ¿no? Eso hay que decirlo con todas sus letras. Ahora, entonces, las propuestas efectivamente que se han presentado, ahora hay un sinnúmero ahora de iniciativas que se han presentado, ¿no? Tristemente, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no?, de distintos partidos, no nada más de Morena, del PRI, del PAN, ¿no?, de distintos partidos, en donde lo que se está pidiendo es que efectivamente aumente este catálogo de delitos. Y creo yo que esto parte de, pues, en cierto sentido, de un desconocimiento del sistema acusatorio, por un lado, y claro, de una preocupación real, ¿no?, en relación a los problemas de impunidad graves que tenemos en el país. Efectivamente, ¿no? Nadie lo está negando. Hay un problema grave de impunidad en México. Ahora, ¿ese problema de impunidad se debe al sistema acusatorio? No.
Me voy a quedar con esta idea porque tenemos que hacer una pausa, pero quisiera regresar con el tema del aumento del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y hacer una breve recapitulación entre prisión preventiva justificada y oficiosa. Perfecto. Pero volvemos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial de nuestro programa del día de hoy, que estábamos hablando de prisión preventiva oficiosa. Y también quiero recordarles que si se perdieron algún programa de Expediente INACIPE, pueden consultarlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Maestra Berta Alcalde, estábamos hablando del tema de prisión preventiva. Ya hacíamos algún recuento de los antecedentes de esta reforma, cuáles son los principales cambios. Quisiera recalcar la diferencia entre los conceptos de prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada, y saber cuáles han sido los problemas que se han tenido con el tema de prisión preventiva oficiosa. Perfecto. Creo yo que la pregunta es muy pertinente por lo que te digo, porque hay una confusión latente en relación a eso. La prisión preventiva justifica, es decir, el sistema, como ya lo habíamos dicho, exige en principio que el juez valore caso por caso cuándo aplicar prisión preventiva, ¿sí? Lo que significa que el Ministerio Público tiene que justificar en relación a la información con la que cuenta cuándo es necesaria la prisión preventiva como medida cautelar, otra medida cautelar. Sí, entonces, eso es la prisión preventiva justificada. Cuando el Ministerio Público aporta al juez información para solicitarle la prisión preventiva, ¿sí? Ahora, en general, la prisión preventiva debería de ser justificada. Como ya habíamos dicho, se establece un catálogo de delitos de prisión preventiva de oficio. Esto que permite que el Ministerio Público no tenga que dar nada de información al juez y que el juez en automático, a usted lo están señalando por un delito de homicidio, por ejemplo, bueno, entonces en automático usted se va a la cárcel. Ya no tengo que valorar la información. ¿Por qué? Porque la Constitución me obliga a mandarlo a prisión preventiva. Esta es la diferencia. Lo importante aquí es establecer que el juez en realidad puede aplicar la prisión preventiva en cualquier delito, por lo menos en cualquier delito que amerite una pena privativa de libertad, que es prácticamente todos los delitos que conocemos hoy en día, ¿sí? En cualquier delito el juez puede decir, usted se va a prisión preventiva, incluso en los casos de los delitos que antes no eran considerados como grave, ¿no? Por ejemplo, si usted roba, por ejemplo, comete un robo que antes no, un tipo de robo que antes no era castigado como delito grave, pero usted, ya lo citamos varias veces a audiencia y no va a las audiencias, ¿no? Entonces, en ese momento el juez puede decir, bueno, efectivamente hay factores de riesgo a considerar y usted se va a ir a prisión preventiva. Entonces, aplica para todos los delitos, no nada más para un catálogo. Esa es la diferencia. Justo se estuvo dando, bueno, hace ya un tiempo, pues, la polémica y el debate acerca de ampliar el catálogo, y se hablaba de eso. Quienes no estaban de acuerdo decían, bueno, lo que pasa es que las procuradurías, los agentes del Ministerio Público no quieren hacer su trabajo, por eso quieren ampliar el catálogo. Por otro lado, algunas procuradurías, algunas entidades federativas decían, no, es que esto ha aumentado la delincuencia en mi entidad, ¿no? El hecho de que no exista prisión preventiva para más delitos. Entonces, pues existe justificación de ambas partes, pero la realidad es que podría ser justificada siempre y cuando el agente del Ministerio Público haga su trabajo, como podemos decir. Claro, es decir, no es una cosa del otro mundo, es decir, es realmente aportar información en relación a la investigación al juez, ¿no? Solicitándole, no son argumentos, ¿no? Realmente súper complejos que tenga que hacer el Ministerio Público. Son realmente argumentos básicos en relación a la pena que se está enfrentando, al domicilio que tiene o no tiene, por ejemplo, el imputado, ¿no? A los motivos que tiene para evadir la acción de la justicia, a amenazas que se hayan hecho a la víctima. Es pedirle lo mínimo al Ministerio Público, sobre todo si estamos hablando de que está en juego la libertad de una persona que sí se va a prisión preventiva, va a estar ahí por lo menos, ¿sí? O en promedio, no por lo menos, un año en prisión. No tendría el Ministerio Público que justificar
sí va a mandar a una persona a la cárcel. Y ahí es importante también hacer una diferencia, ¿no? Porque tenemos dos momentos en el proceso que es importante distinguir. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de este problema de la puerta giratoria en donde el Ministerio Público suelta a las personas que se les llevan detenidas. Que es ¿no? la principal crítica al sistema de justicia penal. Claro. Entonces, en relación a eso hay que distinguir dos momentos. A ver, un primer momento es cuando el Ministerio Público ratifica una detención que le lleva un policía, ¿no? Entonces, un policía primer respondiente le dice, aquí está esta persona, la detuve por haber robado, por ejemplo, un Oxxo, ¿no? O haber robado con un arma de fuego. En ese momento, el Ministerio Público puede tomar una decisión, que es llevar a esta persona detenida a la audiencia o en ese momento soltarla, ¿sí? Cuando se trata de un delito de prisión preventiva de oficio, pues en principio la tendrá que llevar a audiencia detenida. No obstante esto, también en los casos en donde no hay prisión preventiva de oficio, ¿sí? A ver, a usted lo agarraron por robo de autopartes y esta es la tercera vez que me lo traen, ¿no? Que esos son de los casos que escuchamos hoy en día. Esta es la tercera vez que le traen al Ministerio Público a esta persona que la agarraron robando espejos en la calle. No es muy difícil agarrarlo, todavía lo llevan. El Ministerio Público en ese caso podría, sin ningún problema, llevar a esta persona detenida al juez, a la audiencia, llevarla detenida y pedir la prisión preventiva justificada en relación a todos los antecedentes que se tienen del caso, a la importancia del delito y a las probabilidades de que esta persona va a la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque a lo mejor previamente no había asistido a las audiencias por los cuales se le había procesado. Entonces, en ese caso, el Ministerio Público no lo tiene que liberar. Ahora, efectivamente, hay un problema primero, de que no se entiende estas reglas en relación a cuándo el Ministerio Público tiene que tener detenida a la persona, ¿no? Y también en el caso de reincidencia, ¿no hay como algún candado? En el caso de reincidencia, no hay textualmente un candado. Yo considero que es, por ejemplo, una de las modificaciones normativas que se puede hacer, ¿no? Es decir, aplicar como uno de los criterios a considerar del juez y del Ministerio Público, ¿sí?, que se tenga que considerar cuando tú tienes procesos pendientes, sobre todo de un cierto tipo de delitos, que sea considerado para eso, para establecer que eso aumente el riesgo, ¿sí?, y que eso aumente también la posibilidad de establecer la prisión preventiva, ¿sí? Efectivamente, ese es, por ejemplo, uno de los cambios que se puede hacer. Ahora, otra de las cosas que se puede hacer, no ya hablando de las alternativas, es limitar también la posibilidad de que el Ministerio Público libere a todas las personas que se le llevan en un principio, ¿no? Existe una facultad específica en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 140, que permite al Ministerio Público decidir cuándo lo lleva detenido y cuándo no. Limitar esa posibilidad. Tal vez no en todos los delitos, porque eso causaría, ¿no?, un problema grave, habría demasiados casos, ¿no? Y entonces, pues, no podríamos contar estos casos, pero sí en limitar mucho más esa posibilidad. ¿Por qué? Porque realmente los problemas de corrupción se dan sobre todo en el Ministerio Público. Entonces, evitar que llegue una persona a pagarle una lana al Ministerio Público, ¿para qué? Para que no lo lleve detenido a la primera audiencia. Limitar esa posibilidad, ¿no? Es decir, se pueden hacer cambios de otro tipo, pero que no involucren la prisión preventiva en automático. ¿Por qué? Porque eso genera, esta herramienta genera muchos problemas de los que me gustaría. Justo ese es el tema. Vamos a hablar, antes de seguir hablando de cuáles son las opciones que tenemos, hablemos de cuáles son los problemas que genera la prisión preventiva oficiosa. Ok, bueno, son distintos problemas los que genera la prisión preventiva oficiosa. En principio, yo creo que la más importante, y sobre todo en el sistema acusatorio, mandar a inocentes a la cárcel. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, en este nuevo sistema se exige muy poco realmente al Ministerio Público para que a ti te puedan procesar, ¿sí? Entonces, pues un ejemplo muy claro, una persona va y te señala, pues tenemos un problema, por ejemplo, entre hombres o mujeres, un problema personal, yo voy al Ministerio Público, invento que me robaste el celular, no presento una cota de declaración y eso puede generar que a ti te procesen. ¿Por qué? Porque no se tiene que probar en este momento que tú te robaste el celular. Entonces, imagínense los problemas que puede causar eso, o sea, venganzas importantes, privadas, ¿sí?, o entre instituciones. Entonces, en principio, mandar a inocentes a la cárcel. Ese sería el primer problema. Segundo problema, un problema grave de hacinamiento en las cárceles, que es un problema con el cual apenas se está trabajando, apenas se está empezando a solucionar y todavía tenemos mucho camino por hacer. Hay que tomar en cuenta que la prisión preventiva es muy costosa para todos, en principio, ¿sí? Además, que hay un problema grave de sobrepoblación carcelaria que tenemos que atacar, ¿sí? Y tercero, y bien importante, que es algo que muchas veces no se toma en cuenta,
que tiene que ver también con un problema de seguridad pública, ¿dónde son los principales lugares, ¿sí?, en donde se recluta a las personas para formar parte, por ejemplo, de la delincuencia organizada? En las cárceles, en la prisión. Es decir, a esos jóvenes que estamos, ¿no?, de pronto señalando, metiendo a prisión preventiva, efectivamente, no, sobre todo en ciertos penales, los recluta el crimen organizado. Cabe señalar que la prisión preventiva es la misma prisión que la prisión de los sentenciados, ¿no? Exactamente, digo, en principio se tendrían que separar las personas sentenciadas, procesadas. Hay lugares en donde ni siquiera esa regla se cumple, pero la realidad es que las cárceles son un lugar en donde se recluta a personas, sobre todo de bajos recursos, que es la mayoría de las personas que entran para formar parte del crimen organizado. Ese sería un segundo problema bien importante. Otro problema importante, la prisión preventiva en general no genera que las investigaciones estén bien hechas, todo lo contrario. No te lo digo yo como litigante, no nada más soy profesora, sino también litigo. Uno lo ve en la práctica. Cuando tú como Ministerio Público, ¿no?, detienes una persona, después de 48 horas se lleva a cabo la audiencia, le dan prisión preventiva de oficio, ¿sabes qué es lo que pasa en la práctica? El Ministerio Público se olvida de la investigación. ¿Por qué? Porque ya cumplió con la sociedad, ya lo tiene en la cárcel, ya nadie le está exigiendo nada, no se preocupa por esa investigación y entonces, ¿qué causa? Eso causa impunidad. Eso causa que se dificulte después la reparación del daño a la víctima. ¿Por qué? Porque si lo tengo en la cárcel, no tengo incentivos para seguir investigando, ¿sí? Y entonces a la hora del juicio, el proceso se me cae. Entonces lo mantuve, sí, 1 año en la cárcel con prisión preventiva, pero luego me voy a juicio y el proceso se me cae. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con algunos casos de delitos, por ejemplo, de corrupción, en donde se tienen ahí a las personas, no se avanza con la investigación y luego es bien difícil poder sostener un caso en proceso? A lo mejor lo que pasó con Duarte, ¿no? Él aceptó un abreviado, pero a lo mejor lo que pasó es la PGR, exacto, no hizo una buena investigación y entonces tuvo que negociar con Duarte un abreviado. ¿Por qué no hizo una buena investigación? Se conformó con el hecho de tenerlo ahí en la cárcel. Entonces, incentiva malas investigaciones y tampoco ayuda a la reparación del daño, ¿no?, y a determinar efectivamente quién cometió el delito. Entonces, la verdad es que viceversa, causa más impunidad, ¿sí? No es una herramienta contra la impunidad, sino viceversa. Ese sería otro de los problemas. Ahora, otro problema bien importante, y este es un problema de carácter jurídico, de carácter normativo, es que la realidad también es que si nosotros aumentamos el catálogo ya de delitos de prisión preventiva oficiosa o en automático, ¿sí?, violenta, y aquí es bien importante mencionar, violenta tratados internacionales. Por la presunción de inocencia, ¿no? Por el tema de presunción de inocencia. Exactamente. Uno de ellos, la presunción de inocencia, ¿no? Y en general, el derecho que tú tienes a que no te detengan arbitrariamente. Hace poco, en abril de 2018, el grupo de la ONU contra las detenciones arbitrarias determinó efectivamente, en el caso de México, que el catálogo de delitos graves efectivamente va en contra, ¿sí?, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿sí?, y estableciendo específicamente qué artículos se violentan. Entonces, otro problema grave es ese. Estamos, ¿sí?, rompiendo ¿con qué? Con tratados internacionales de los cuales somos parte, en general, y con derechos humanos que tenemos que respetar. Entonces, ese es un tercer problema bien importante. Y otro problema bien importante es que va a crear un desajuste del cual ya te mencioné. Si nosotros aumentamos el catálogo de delitos graves, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a volver al sistema anterior. ¿Por qué? Porque los litigantes, en general, el sistema va a tender a ponerle todo el peso ¿en qué? En la primera parte de la investigación, en la investigación inicial. Ya la investigación complementaria, el juicio, todo lo que tenemos del proceso de la intermedia, ya realmente no va a tener mucho caso. Porque si tú, y eso es lógico, si tú vas a enfrentar una audiencia en donde sabes que en principio el juez va a decidir si vas a estar en la cárcel aproximadamente 1 año, te vas a jugar el todo por el todo. Lo que implica que las audiencias iniciales van a ser mucho más largas. La defensa va a querer desahogar todas las pruebas en esta audiencia, es decir, los juicios básicamente se van a pasar a esta primera etapa, poniendo de nuevo todo el peso en la investigación inicial y dificultando el control del juez en general en la investigación. Y eso va a generar también un problema grave, ¿sí?, en relación también al número de casos y la duración de las audiencias en el proceso. Entonces, crea un desajuste importante
a nivel procesal, que va a generar problemas en la práctica. Un retroceso. Va a ser totalmente un retroceso. Es decir, hay que tomar en cuenta que hemos gastado miles de millones de pesos en implementar este sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Me parece que son aproximadamente 18,000 millones de pesos. Aprobar iniciativas como esta, lo que va a implicar es un retroceso importantísimo y es volver básicamente a la mitad del camino, volver al sistema que dejamos anteriormente y que hemos invertido tanto en dejar atrás, ¿sí? Es decir, hay que tomar en cuenta que apenas llevamos 2 años de que se implementó el sistema acusatorio en todo el país. Necesitamos tener paciencia y trabajar realmente en soluciones de fondo. Si nos vamos a las soluciones fáciles que realmente no arreglan los problemas, lo que va a generar es volver a lo que teníamos antes, problemas, ¿no?, de impunidad graves y, sobre todo, violaciones sistemáticas de derechos humanos en general a toda la sociedad, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima, ¿sí?, del proceso penal, ¿no? En general, cualquiera de nosotros puede ser señalado. Claro, Berta, si me permites, me gustaría hacer como un paréntesis. Hablábamos de uno de los problemas y mencionabas el hacinamiento en las prisiones. También como crítica al sistema de justicia penal, de las principales o más sonadas, era que, pues debido al sistema de justicia penal acusatorio, se habían hecho liberaciones masivas de las prisiones por pues cuidar el principio de presunción de inocencia, cuestión que no fue muy bien explicada. Platícanos un poquito de por qué se dijo esto, si es verdad, cuál es el problema y por supuesto que se relaciona con el tema de prisión preventiva porque muchas de las personas que se encuentran en la prisión están dentro del régimen de prisión preventiva. Muy bien, efectivamente se dijo varias veces que hubo, ¿no?, una liberación masiva de reos, decían, ¿no?, de personas que estaban privadas de su libertad. Efectivamente, específicamente Mancera, cuando era jefe de gobierno, lo dijo varias veces. Y lo que hay que decir es que esto realmente es una afirmación engañosa, yo puedo decir hasta falsa. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo esta estimación? La estimación se hizo, tenemos este número de personas privadas de su libertad en el penal X, ¿no? Tenemos 15,000 personas, no sé, en el 2005 teníamos, es un ejemplo con números, ¿no?, que no tengo ahorita a la mano, pero es un ejemplo. Tenemos 15,000 personas en 2005. Ahora en 2015 o en 2016 o 2017 tenemos 2,000 personas menos en el penal. Entonces lo que se dijo es, se liberó masivamente esas 2,000 personas, lo cual no es cierto. ¿A qué se podría deber esa reducción del número de personas privadas de su libertad? A distintos factores. Uno efectivamente tiene que ver con la reforma, pero no es que se haya liberado a las personas que están ahí. Más bien, se está mandando, sí, a menos personas uno y otro día a prisión preventiva por lo mismo que ya dijimos. Puede ser todo lo contrario, está funcionando el sistema de justicia penal. Exactamente, eso lo que te dice es que está funcionando justo el tema de la excepcionalidad de la prisión preventiva y se manda a la cárcel un menor número de personas día con día, ¿no? Eso podría explicar, por un lado, ese problema, porque lo que hay que tomar en cuenta es, si bien las personas que estaban procesadas con el sistema anterior, y esto a partir de un criterio de la Suprema Corte de Justicia, que a mi parecer pues era muy bueno, fue muy bueno, que te establecía que si tú habías sido procesado en el sistema anterior, podías pedir la aplicación de otra medida cautelar, ¿no? Si tú tenías, por ejemplo, en la cárcel un tiempo, no habías podido pagar tu fianza, ¿no? A ti te habían acusado por haber robado una televisión y tenías ya cierto tiempo en la cárcel, todavía no te determinaban culpable, tú podías solicitar al juez el cambio de tu medida cautelar, pero se tiene que llevar a cabo un proceso ante un juez en donde el juez valore si efectivamente hay riesgo de que tú salgas o no. No fue que abrieran las puertas de la cárcel y salieran las miles de personas. ¿Es una valoración del juez de ejecución esto? Es una valoración, no, del juez de proceso, ¿no? Es decir, porque como es una medida cautelar, todavía no hay una sentencia, claro. Quien determina si hay o no una modificación de la medida cautelar es el juez realmente del proceso. Berta, tenemos que hacer nuevamente una pausa. Quisiera que regresando en el siguiente corte ya habláramos de cuáles son algunas propuestas, de cuáles son los delitos que quieren también sumarse al catálogo del artículo 19 constitucional y el tema de las unidades de medidas cautelares, porque bueno, el tema de prisión preventiva es una medida cautelar, sin embargo existen otras opciones, pero hay que ver cómo están funcionando las unidades de medidas cautelares en México. Claro. Pero tenemos que hacer una pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Expediente INACIPE. Recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la prisión preventiva oficiosa con Berta Alcalde. Berta, quisiera que habláramos de cuáles son estas propuestas, no específicas, no vamos a decir de qué partidos son. Sin embargo, vamos a sumarlas y en general hablar de los delitos que quieren incluir en este catálogo. Por ejemplo, está el delito en materia de corrupción, están delitos electorales, de robos de hidrocarburos, portación de armas de fuego y explosivos, entre otras, ¿no? Mucho mi pregunta es también si no tiene que ver esto con, podríamos decir, modas, ¿no? Justo está el boom del robo de hidrocarburos, ¿no? Antes no sabíamos que era un guachicolero, ahora todo el tiempo se habla de este problema de los guachicoleros, de la gente que roba hidrocarburos. Esto podría ser otro problema, porque entonces cuando haya otro problema que esté en boga, también lo van a querer aumentar en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es tu opinión acerca de incluirlos? Ya me has dicho que no es la solución, pero ¿habría alguno de estos que tú dijeras, bueno, podría valer la pena que estuviera? Bueno, yo en principio lo que opino es que no deberá de estar ninguno de esos delitos, sino nada más esos delitos, ninguno de los que está actualmente en la Constitución. Sí, ahora, el debate no es si debe de existir o no la prisión preventiva. Por supuesto que creo que la prisión preventiva debe de existir y ahí no está el debate. En el caso de estos delitos, no por robo de hidrocarburos, por en algunos casos portación de arma de fuego, transporte de arma de fuego, no se diga los delitos que ya están contemplados en la Constitución. Creo yo que en buena parte de los casos debería de existir en esos casos la prisión preventiva, pero creo que debe de ser el juez quien tiene que determinar cuándo aplica la prisión preventiva. ¿Sí? En esos casos, la mayoría de veces, pues el juez va a decir aplica, pero de todas maneras, en cualquier caso, el juez tiene que hacer una valoración, ¿no?, de la información específica del caso. En general, respecto al tipo de delito que se cometió y también respecto a las circunstancias personales del imputado. Entonces, en principio te diría, no estoy de acuerdo a que ninguno de esos delitos entre al catálogo, más bien creo que lo que se debería de hacer es abolir el catálogo que ya existe en la Constitución por algo muy importante también, porque el hecho de que esté ese catálogo, ¿no?, que es una de las cosas que ahorita comentábamos, ha generado también confusión en la sociedad en general, en los ministerios públicos, incluso yo diría en algunos jueces. El hecho de que esté un catálogo ahí, lo que hace es que los operadores que antes funcionaban con el sistema anterior, lo asimilen a lo que es los delitos graves. Lo que pasa es que en los demás delitos de pronto es difícil que se aplique la prisión preventiva porque el juez dice es que es el catálogo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues quitando el catálogo. Realmente hacer al juez responsable de sus decisiones, de realmente ponerlo a hacer su trabajo y que valore realmente cuál es la información específica del caso, ¿sí?, respecto al delito que se cometió y a los factores personales y determine cuándo sí y cuándo no se aplica la prisión preventiva. De lo contrario, se genera esta confusión y de pronto los jueces, en casos en donde tendrá que aplicar prisión preventiva, no la aplican porque no está en el catálogo, ¿no? Pero la solución no es irlo aumentando, porque como ya dijimos, eso va a generar que volvamos al sistema anterior. Entonces, en principio te diría, no estoy de acuerdo en que ninguno entre por los problemas de los cuales ya hablamos a detalle hace un momento. Además de esto, creo yo que hay una preocupación importante mía y de distintas personas, no nada más de la academia, porque muchos dicen, bueno, atrás de su escritorio no saben lo que pasa en la práctica. No es cierto, ¿no? Como bien dice, soy profesora del INACIPE, me dedico más que nada a capacitar ministerios públicos y he escuchado, además de que soy litigante particular, sé lo que pasa en la práctica y sé además por mis alumnos cuál es la opinión de ellos respecto al catálogo de prisión preventiva de oficio. Y uno se sorprendería que incluso los mismos ministerios públicos, muchos de ellos dicen, realmente no necesitamos el catálogo, ¿no? Realmente esto va a generar, al revés, muchas injusticias. Los mismos ministerios públicos lo dicen muchas veces. Entonces, no es una opinión desde el punto de vista académico. Entonces, lo que yo te diría es, en relación a este tipo de delitos de los cuales se está impulsando la prisión preventiva, tú mencionaste un par, hay además preocupaciones importantes. Primero, respecto a los delitos de corrupción, ¿no?, y incluso los delitos electorales. Primero hay que decir que no existe un tipo penal específico de corrupción, ¿no? Es decir, los delitos de corrupción estaremos hablando de los delitos cometidos por servidores públicos y eso aplica a un sinnúmero de conductas.
conductas que en la práctica, ¿no? Y realmente los que tienen experiencia lo saben, muchas veces son muy difíciles de acreditar. ¿Por qué? Porque realmente están en la línea, ¿no? En relación a si es un tema administrativo o si es un tema de carácter penal. Porque muchas veces las cuestiones de responsabilidad, cuando tienes distintas personas, por ejemplo, que están firmando contratos, que tienen que verificar normas, ¿no? En relación a adquisiciones, es muy difícil determinar si efectivamente hubo dolo o si más bien fue una cuestión de no conocer bien la norma. Entonces, es difícil de acreditar esos delitos, ¿no? En principio. Entonces, eso va a generar un problema grande porque lo que pasa, por ejemplo, en Monterrey, sí, logras vinculaciones a proceso de muchos delitos, pero luego en juicio se te caen los juicios. Se dan cuenta que muchas de esas personas realmente no estaban involucradas, si bien pudieron haber o no firmado un contrato, realmente no quisieron haber cometido, ¿no? el delito, no existe dolo. Entonces, en principio eso genera ese problema, inocentes en la cárcel en delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque son de pronto difíciles, se puede prestar a muchas malinterpretaciones. Y más allá de eso en relación a los dos delitos, electorales y de corrupción. La verdad es que estos dos delitos tienen un carácter político importante y eso genera un riesgo grave. Yo la verdad tengo la confianza de que el nuevo gobierno va a hacer muy bien su trabajo. Creo yo que va a haber servidores públicos de excelencia y yo no tendría miedo de lo que pasa con Andrés Manuel, con su gabinete. No, pero hay que tomar en cuenta que esto va a aplicar en todos los rincones del país, en todas las entidades federativas. Y esto se puede prestar a venganzas políticas. Sí, es decir, yo lo que voy a hacer es señalarte por un delito de corrupción. Como se necesitan nada más indicios, a ti te van a procesar, ¿sí? Detengo tu carrera política, como muchas veces ha sucedido, y se acabó. ¿Sí? Simplemente con que te manden a prisión preventiva, con eso tengo. Entonces, eso genera un problema importante y también con los delitos electorales. ¿Por qué? Porque tienen un carácter político importante, lo que puede generar venganzas políticas. Y en este caso sería como mucho más difícil justificarlo en caso de que no estuviera en prisión preventiva. Por eso puede ser uno de los motivos por lo que lo quisieran en el catálogo, ¿no? Exactamente. Es decir, si no existe, es decir, el hecho de que no esté el catálogo no quiere decir que no se pueda hacer el trabajo, simplemente, y lo que ha pasado muchas veces en distintas entidades federativas, si se trata de servidores públicos que de pronto además es fácil ubicar porque son políticos, porque todos sabemos dónde están, no siempre, no tenemos el caso, por ejemplo, de Duarte, de Karime, que evade la acción de la justicia, pero incluso en esos casos la autoridad realmente sabe en dónde está, todos sabemos dónde está Karime, por ejemplo, ¿sí? No es realmente ese el problema. Entonces, lo que va a dificultar entonces va a generar que el juez le exija más también al Ministerio Público a la hora de pedir una vinculación a proceso. ¿Por qué? Porque el juez sabe, un juez racional te diría, voy a mandar a esta persona a la cárcel, no le voy a exigir lo mínimo. El juez en la práctica va a levantar el estándar y eso, lo que ya te decía, va a generar un desajuste importante en el proceso y se va a lograr que se generen menos investigaciones de fondo, porque desde un principio van a morir los procesos. ¿Por qué morir los procesos? Porque el juez naturalmente va a levantar el estándar probatorio que le va a exigir al Ministerio Público, ¿no? Y eso es un problema grave. Entonces, eso respecto a esos dos delitos. Ahora, el tema de portación de arma de fuego es otro problema no muy grave. Ya se ha dicho varias veces, las propuestas de meterlo al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa vienen de varios años atrás. Y yo creo que aquí también sería un error muy grave meterlo en el catálogo. Y eso tiene que ver también con problemas en la práctica. En la práctica existe un problema, ya sabemos pues que muchos de los policías, no todos, pero muchos de los policías primeros respondientes no están lo suficientemente capacitados, ¿no? Y muchas veces lo que pasa en la práctica es, yo a ti te detengo por un delito, como sé, ¿no? Se empiezan a armar argucias, el mismo Ministerio Público le pide al policía que lo haga, como sé que si te llevo por, por posesión de marihuana o por lo que sea que te haya detenido, no te van a dejar en la cárcel, entonces te invento un delito. ¿Y qué es? ¿Cuál es el delito por excelencia que alimentan las policías a las personas? Sembrar las armas, ¿no? Sembrar armas. Es lo más fácil. Se va a generar un incentivo perverso a la policía para empezar a sembrar armas a las personas que detienen. Eso lo hemos visto en la práctica. Ya sucede hoy en día. Eso sería, no se agravaría enormemente si nosotros metemos ese delito como el delito de prisión preventiva de oficio, porque es muy fácil que el juez invente que a ti te encontraron con un arma de fuego. Eso por un lado.
Y dos, creo yo que el delito de posesión de arma de fuego, y esto te lo digo por las conversaciones que he tenido con muchos de mis alumnos, con ministerios públicos federales, ahí es justamente donde se puede ver muy claramente por qué el juez tiene que distinguir muchas veces caso por caso lo que se le está poniendo enfrente. Hay muchos casos, y te dicen los MPs, en donde un policía detiene a personas, por ejemplo, a campesinos que tienen armas de fuego y que las utilizan para echar bala, para controlar a sus animales, para lo que sea. No son miembros de la delincuencia organizada, simplemente tienen armas de fuego, no tienen licencia, ¿sí? Y esas armas de fuego entran dentro de las armas de fuego establecidas prohibidas en el código, y entonces eso generaría que estas personas fueran a prisión preventiva de oficio. Imagínense. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que también de los que te hablan muchas personas en entidades federativas donde hay, por ejemplo, policía comunitaria, ¿no? Okay. La policía comunitaria que está realmente ahí en un limbo, si bien hay una ley que las autoriza, realmente es cuestionable si están o no autorizadas a portar armas de fuego sin tener una licencia debida. Va a haber muchos casos en donde se detienen a personas que lo que están haciendo simplemente es protegerse, proteger a su comunidad, ¿no? Y además protegerla legítimamente, e incluso hasta por la norma, aceptado por la norma y por la sociedad, que se les va a detener, ¿no? Y se va a utilizar también como una herramienta de persecución y se les va a detener injustamente. ¿Por qué? Porque el juez no va a poder decir, aunque se dé cuenta que esta es una persona, es una policía comunitaria que tenía un arma porque la usa constantemente, ordinariamente se usa en la comunidad, la misma autoridad municipal, estatal lo ha aceptado, ¿sí? No va a poder decidir no meterlo a la cárcel en ese momento, ¿no? Ese es como un ejemplo muy claro en donde esto puede generar un problema de injusticia grave, ¿no? Por ejemplo, en armas de fuego, entonces esas serían los dos problemas. No distinguir realmente entre una y otra, y dos, el tema de la siembra de armas. Entonces, pues es muy diferente. Si tú agarras a un campesino con un arma larga que la va a utilizar para cierta cosa, si agarras a una persona, ¿no? Con un camión con 50 armas largas, de 50 armas largas de fuego, ¿no? De uso exclusivo del ejército. Claro que el juez en esos casos tendrá que decir, bueno, existe un riesgo latente para la sociedad, existe un riesgo también de evasión. Entonces, en esos casos aplica, pero necesitas distinguir caso por caso. ¿Sí me explico? Ese sería otro problema. Y los demás delitos, pues, las muchas ya razones que expusimos, sí, ¿no? Como podríamos generalizar que en general, bueno, valga la redundancia, dices, no debería de existir la prisión preventiva oficiosa. Pero ahora quisiera avanzar a cuáles son las alternativas que tenemos. Hablábamos, por ejemplo, de ponerle un tope a la reincidencia, ¿no? Por ejemplo, el tope a la puerta giratoria con el tema de reincidencia. ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, tenemos opciones distintas, ¿no? Yo creo que le deberemos de apostar más a las opciones de carácter normativo, que siempre son las más fáciles, las que no nos cuesta nada, pero realmente las que no solucionan las cosas de fondo, no ni siquiera a veces ni en la forma. Deberemos de apostarle, en vez de hacer modificaciones normativas, trabajar de fondo, sobre todo, no nada más en la capacitación en general, sino en la transformación de las instituciones. Por ejemplo, trabajar en la transformación de las procuradurías, ¿no? Realmente construir fiscalías independientes en donde realmente se haga investigación, mejorar la coordinación entre la policía y el Ministerio Público, y efectivamente seguir trabajando en una formación mucho más de fondo, ¿sí? Mucho más especializada, y también una formación en conjunto, ¿no? ¿Para qué? Para que haya criterios que todos compartamos. Poder judicial, fiscalía, policía, incluso defensorías, ¿no? Mejorar el trabajo de coordinación, ¿no? Y trabajar justo en la transformación de las instituciones. Eso por un lado. Por el otro, hablando de los cambios normativos, creo yo que sí se podrían impulsar algunos cambios, ¿no? Importantes para tratar de aminorar ciertos problemas que se dan en la práctica, pero no definitivamente aumentar el catálogo de delitos. Ya habíamos mencionado uno, por ejemplo, y eso podrá significar un cambio normativo, limitar más la posibilidad de que el Ministerio Público pueda desde un principio liberar a las personas, ¿sí? Que el policía les lleva detenidas, ¿no? Y tratar de generar que en la mayor caso posible el juez tenga que llevar a control judicial a estas personas para que el juez determine, ¿sí? Efectivamente, y no el Ministerio Público, que sea el juez quien lo haga, cuando efectivamente debería de aplicar una medida cautelar consistente en prisión preventiva u otra,
Entonces, limitar esa posibilidad establecida en el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Ministerio Público. Otra reforma normativa que se podría impulsar es aumentar, por ejemplo, hay en el Código Nacional una serie de criterios que el juez tendría que considerar para establecer si hay o no riesgo cautelar, riesgo de sustracción, riesgo para las víctimas. Y ahí te establece distintos factores, ¿no? Que tú tengas un domicilio estable, un trabajo, que residas en la ciudad donde vives, que el comportamiento en el proceso, etcétera. Ahí podemos, por ejemplo, considerar más factores. Uno de ellos, y esto atacando el supuesto problema de puerta giratoria, porque realmente no es tan cierto, pero bueno, un poco tratando de evitar que se libere a las personas que se les detienen una y otra vez por el mismo delito, establecer, por ejemplo, eso como criterio, que el juez considere también los procesos penales que se tienen pendientes y no nada más las sentencias. Y aumentar no nada más eso, sino los factores en general, ¿no? Por ejemplo, en relación a las armas, establecer el número de armas, el calibre. No debería de ser realmente la vía, porque el juez tendrá que tener el criterio necesario para poder considerar estos factores, pero tristemente en la práctica es cierto, todavía hay jueces que no los están considerando. Entonces, si quieren que esté en el código, vamos a poner en el código más criterios que tenga que tomar en cuenta el juez para considerar cuándo sí y cuándo no aplica la prisión preventiva. Esa sería otra vía. Una vía más que no tiene que ver específicamente con esto, pero sí tiene que ver con un tema de obstáculos al proceso y también de generar impunidad. Yo te diría, vamos a meternos entonces, ¿por qué no meternos a limitar? Sí, porque no es que yo esté en una posición, ni yo ni los que sostenemos esto de, ¿no? Vivan de total defensa irracional a los imputados. Claro que vemos el problema de las víctimas, ¿no? Claro que vemos el problema de impunidad e inseguridad grave y tenemos que tomar cartas en el asunto. Entonces, otra cosa que yo considero que se podría, por ejemplo, considerar es limitar el amparo. Limitar el amparo indirecto, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta que en vez de ayudar a los desprotegidos, que es para lo cual realmente está pensada, muchas veces lo que es una herramienta que utilizan los poderosos, ¿sí? Como Duarte, como políticos de ese calibre, para litigar en juzgados federales y que es una herramienta que es utilizada para obstaculizar el proceso en la práctica. Evitar, por ejemplo, la aplicación de prisión preventiva y muchas otras cosas. Lo que ha generado es que el proceso se suspenda una y otra vez y que no se llegue realmente a juicio. ¿Por qué? Porque se aplica de manera descontrolada. Es decir, realmente por cualquier acto dentro del proceso uno puede ampararse, ¿no? Uno puede ampararse y eso ha generado muchos obstáculos. Entonces vamos a meternos a limitar eso. Vamos a meternos a limitar el amparo indirecto, que es una herramienta que se ha utilizado, por ejemplo, por muchos servidores públicos acusados de corrupción, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a meternos. Eso sería otra. Y otra bien importante, que no tiene que ver con un cambio normativo, si esto es también con un cambio en la práctica, es vamos a fortalecer las unidades de medidas cautelares, ¿no? Es bien importante. Para que tengan opciones a la prisión preventiva. ¿Cuáles son las unidades de medidas cautelares? Son unas unidades nuevas que se crean ahora de seguimiento de medidas cautelares, que lo que hacen en principio tienen distintas funciones, es valorar el riesgo realmente que existe en un inicio para que una persona evada la acción o sea un peligro, ¿no? Para el proceso, para la víctima o la sociedad. Entonces, fortalecer estas medidas para que haya realmente información objetiva que pueda valorar el juez para establecer cuándo el riesgo y cuándo no, sería muy importante. Y no nada más eso, para darle seguimiento a las medidas que se dan en libertad. La presentación, la vigilancia, por ejemplo, por parte de la policía, ¿no? El arraigo domiciliario. Bueno, necesitamos fortalecer justo las herramientas para que estas medidas cautelares realmente funcionen. Y la verdad es que en la práctica han tenido muy buenos resultados, ¿no? Hay entidades federativas con muy buenos números en donde realmente se respeta en porcentajes muy amplios, ahorita no tengo el dato específico, otro tipo de medidas cautelares. Entonces, apostarle a las unidades de medidas cautelares yo creo que sería otra de las cosas que se tendría que fortalecer en vez de irnos a la salida fácil como aumentar el cateo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Pues Berta, nuestro tiempo se terminó, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan importante y estaremos muy pendientes de qué es lo que va a suceder con todas estas iniciativas y cuáles serán los resultados. Ojalá que puedan escuchar voces como la tuya para que esto pueda pues modificarse un poco. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Luz María. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.